Ujú, ujú. Ok, ya está. Bueno, entonces, mm, déjenme quitar aquí. Ok, entonces ahora sí. ¿Sí me escuchan? Me escuchan. Sí, profesor, sí se escucha. Creo que no me escuchan. Sí se escucha, profe. Ah, sí, Sí, ¿no? profe. Bueno, ok. Bueno, ayer hubo había una serie de preguntas sobre la cuestión del dominio de una función, ¿sí? Entonces, yo les contestaba que si gustaban los podíamos revisar hoy. Básicamente la idea es, dada una función f de x, voy a poner una función cualquiera. Es más, voy a poner dos funciones. Incluso esta la vamos a denotar con g. G de x es igual a x más 1 entre x al cuadrado menos 25. Vamos a poner otro número, porque creo que era uno de los ejercicios. Entonces, la idea es la siguiente. Básicamente, la notación de límites, les había dicho que íbamos a utilizar una notación de conjuntos. Esa notación de conjuntos, hay dos maneras de denotar a los conjuntos. Una puede ser por enumeración, esto es, listando todos y cada uno de los elementos que componen el conjunto, y la otra es por comprensión. En este caso nosotros lo vamos a hacer por comprensión, la notación del dominio. Entonces, el dominio se denota de esta manera. A quien estamos refiriéndonos es a X en este caso, ¿sí? Entonces, por eso inicialmente establecemos que X es un valor o una X tal que forma parte o es elemento de un conjunto, en este caso de los números reales, ¿sí? Este sería el caso para la función que tengo exactamente arriba de este dominio, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es que estoy estableciendo, no listando, ¿sí? No diciendo el 1, el 0, el 2, el menos 5, el 7, el 3 octavos, son elementos del dominio. No, lo que estoy haciendo es, a partir de una definición genérica, mediante la notación de conjuntos, lo que establezco es cuáles son los elementos que forman parte del dominio. Y yo les había comentado que lo que podíamos hacer era, para establecer el dominio, básicamente considerar nuestra recta real y el origen, esto es el 0, ¿no? Y entonces hacernos preguntas sobre si los valores del lado positivo, cualquier valor, el que fuera, ¿sí? Podía ser elemento que podía ser sustituido en la función, en este caso, en esta función, perdón, en esta función, y al ser sustituido el valor de x positivo, no generaría ninguna operación imposible. Entonces pensábamos, positivo, cualquier positivo, no importa cuál sea ese número, puede ser elevado al cuadrado, no me genera ninguna complicación. Cualquier número positivo puede ser multiplicado por 2. Las resultantes de esos dos números, esto es el cuadrado de un número positivo y la multiplicación de 2 por un número positivo, se puede sumar esos dos resultados y por último se puede sumar al número 2. Esto es, del lado de los positivos, en este caso no genera ningún conflicto. La siguiente etapa es revisar el conjunto de los negativos. Cualquier número negativo, pensemos en el que quieran, ¿sí? Cualquier número negativo puede ser elevado al cuadrado sin generar ninguna operación imposible. 2 por cualquier número negativo se puede multiplicar. Y posteriormente, la resultante del cuadrado de un número negativo más el doble del número positivo, del número negativo, del real negativo, se le puede sumar 2 y no genera ninguna operación imposible, ¿sí? De tal suerte que ahorita
podríamos decir en este momento que tanto positivos como negativos, cualquier número real positivo o cualquier número real negativo puede ser sustituido en la función y no genera ninguna operación imposible. Faltaría solamente de agregar el cero. Esto es probar con el cero. ¿El cero se puede elevar al cuadrado? Sí. ¿El 2 se puede multiplicar por cero? Sí. ¿Y las resultantes de esas dos operaciones se pueden sumar a 2? Sí. Y entonces podríamos decir que, bueno, a partir del análisis en tres fracciones, positivos, negativos y el cero, podría concluir que todos los números reales forman parte del dominio. ¿Sí? Entonces, ese es el primer caso. Es para funciones que realmente no presentan del tipo de polinomios donde las potencias son enteras, ¿sí? Y positivas, por supuesto. En el caso del cociente, nosotros procedemos exactamente de la misma manera. Esto es, no perdemos nada con decir que X es un número real. O sea, el valor que yo sustituya en esta función que tengo aquí arriba, ¿sí? La que estoy marcando ahora en amarillo, puede ser cualquier número real. Pero para saber si son todos los números reales, lo que tengo que hacer es nuevamente descomponer los números reales en estos tres conjuntos. Los positivos, los negativos y el cero. ¿Sí? Entonces, si empezamos con los positivos, digo, cualquier positivo puede ser sustituido ahí, entonces ya empiezan los problemas, ¿no? Decimos, como básicamente tengo un cociente, yo a veces puedo hacer el cociente, a veces no. ¿Bajo qué condiciones no puedo hacer el cociente? Bueno, pues básicamente cuando el denominador, esto es lo que estoy marcando en color azul, es cero, ¿sí? Entonces, en el caso de los cocientes, siempre voy a tener un conflicto si quiero dividir entre cero. O sea, ¿por qué razón? Porque la propiedad de los números reales de la multiplicación dice que yo puedo multiplicar cualquier número real y generar un número real. Puedo permutar el orden de la multiplicación de dos reales y no altera el resultado. Puedo multiplicar, ¿sí? Por un número que le voy a denominar el recíproco de ese mismo número real y obtengo el número 1 o el idéntico multiplicativo, ¿sí? Solo que lo único que se pide es que ese número no sea cero. Esto es, los números reales, la división entre cero o la multiplicación de 1 sobre 0 no está permitida. Esto es, no podemos dividir entre cero. Y entonces, bueno, entonces tendríamos que el problema en este caso es cuando el denominador es igual a cero. Entonces yo digo, si yo puedo conocer los valores donde el denominador es cero, entonces esos valores son los que no puedo sustituir ahí en esa función. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, tengo varias formas, ¿no? Lo puedo hacer por la fórmula general, porque es una cuadrática. Lo puedo hacer por despeje. Lo puedo hacer por factorización. Vamos a tomar el camino de la factorización. Este es un binomio, un binomio conjugado o un producto de conjugado, ¿no? Entonces lo puedo expresar el mismo x cuadrada menos 9 como x menos 3 por x más 3. ¿Sí? Este producto es cero si uno de los dos factores es cero. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, este producto va a ser cero si x es igual a 3. Y entonces a este le pongo como mi primer raíz. Pero también el producto puede ser cero si el otro factor, esto es, este factor, es cero. ¿Bajo qué condiciones ese factor es cero? Si el valor de x es menos 3. Entonces, en este caso tengo dos raíces, ¿sí? Ya sea que lo encuentre por factorización así, o que lo resuelva como un despeje. Esto es, x al cuadrado es igual a 9, x es igual a más menos raíz de 9, y bueno, en este caso, x es igual a más menos raíz de 9 es 3, y de aquí surgen las dos raíces. x1 igual a 3 positivo, x2 igual a menos 3. Entonces, o lo puedo hacer por la fórmula general, ¿no? De x es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4c sobre 2a. Cualquiera de las dos formas, de las tres formas que quieran resolverlo, vale. Bueno, el punto es que aquí nosotros entonces establecemos dos valores, ¿sí?
para los cuales sabemos que el denominador va a ser 0, sin importar lo que pase con el numerador. Esos dos valores son los que voy a excluir. Y entonces en la notación de conjuntos digo, X es un tal que X es elemento del conjunto de los reales. Pero yo sé que no son todos los reales. Yo sé que no puede ser el 3 negativo, ni tampoco el 3 positivo. ¿Sí? Entonces, X es diferente de menos 3 y X es diferente de 3. Esa es la manera en que vamos a denotar el dominio cuando tenemos un cociente y verificamos que efectivamente hay dos valores que no pueden estar en el denominador. Si yo sustituyo menos 3 en la función o sustituyo 3, me va a dar un resultado, independientemente de lo que dé en el numerador, el denominador va a ser 0. Por esa razón, el dominio es de esta forma, ¿no? Establece que forma parte del conjunto de los reales, pero también establece que tiene una restricción. Esa restricción, en este caso, dice que no puede tomar esos dos valores. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tercer caso posible? Yo les había dicho, solamente tenemos 3 casos complicados. Cociente, logaritmo y raíz. El siguiente caso, vamos a poner f de x es igual, vamos a decir que sea 2x más 10. ¿Sí? Entonces, en el caso de la raíz, nuevamente podemos decir, mi dominio sería una x tal que x es elemento de los reales. No pierdo nada con afirmar eso. Pero yo sé que en caso de las raíces, si yo estoy trabajando sola y única y exclusivamente con los números reales, como es lo que vamos a hacer en este curso, y buena parte de la carrera solamente vamos a trabajar con el conjunto de los reales, ¿sí? Y de repente cuando hagamos las aplicaciones en economía con un subconjunto de los reales, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que en lo que está dentro de la casita de la raíz, esto es esta parte, no puede ser negativo. Puede ser 0 o puede ser positivo. Pero si es negativo, yo no puedo calcular una raíz negativa dentro del campo de los reales. Dentro del campo de los complejos sí lo puedo hacer, pero solamente vamos a circunscribirnos al número, a los números reales, ¿no? Entonces, en ese caso, decimos, bueno, yo sé que lo que está dentro de la casita, esto es 2x más 10, puede ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto es, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo, es lo que está diciendo. A final de cuentas, esa desigualdad. Lo que está diciendo la desigualdad es que los valores que se tomen son mayores o iguales a 0. Entonces, resolvemos la desigualdad como resolvemos una igualdad. Esto es despejando el valor de x. ¿Cómo lo despejamos? Bueno, pues sumamos, o si quieren decir, sumar menos 10 de ambos lados, o como normalmente se le conoce, el que está sumando pasa restando del otro lado, y para dejar solita la x, el 2 podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por un medio, ¿sí? O como también se le denomina, la operación es lo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Y entonces decimos, bueno, menos 5. Veamos que la relación entre el menos 5 y la x está circunscrita por una desigualdad que es mayor que menos 5. ¿Qué significa esto? En mi recta real, nuevamente trabajo con mi recta real. Aquí tengo el origen. Y por aquí vamos a poner el menos 5. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que los valores que están permitidos son, incluyendo al menos 5, para allá arriba. O sea, todos los que sean mayores o iguales a menos 5. ¿Qué significa? Todos los valores que están atrás de ¿sí? No son permitidos. Esto es, yo no puedo tomar valores de menos 6, menos 7, menos 8 y así sucesivamente para atrás, ¿no? Es más, menos 5.1, menos 5.2, en fin. Todos los que están a la izquierda del menos 5 no son válidos. ¿Por qué? Porque al hacer la sustitución en la función me darían un valor negativo dentro de la raíz. Sin en cambio, si tomo valores de menos 5 hacia la derecha, todos los valores serían posibles de calcular dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque me daría una raíz positiva.
¿Cómo agrego esto, esta conclusión que tengo? Bueno, yo lo puedo agregar al igual como lo hice en el caso del cociente, les muestro el del cociente, en el que teníamos, afirmamos que pertenecen a los reales y le agregamos una condición. Igual aquí, sabemos que pertenecen a los reales y le vamos a agregar una restricción. ¿Qué restricción dentro de los reales es? Es que esos números sean mayores o iguales a -5. ¿Sí? Y ahí está la notación de conjuntos. No estoy listando todos los elementos del dominio. Estoy, a partir de una definición general, estoy diciendo, es un número real, el valor de X, o pertenece al conjunto de los reales. Pero no son todos los reales. Son todos los reales que cumplen la condición de que son mayores o iguales a -5. ¿De acuerdo? Teníamos entonces dos casos complicados, cociente, raíz. El tercer caso complicado, ¿sí? Y digo, es complicado entre comillas, ¿no? Es el caso de las, ¿cómo se llaman? De los logaritmos. Entonces, si yo tengo una función logarítmica, f de x es igual al logaritmo natural, por decir algo, menos 7x más 75, no, más que, más 28. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de este caso? Nosotros, nuevamente, la misma pregunta. La pregunta es, determina el dominio. ¿Cómo lo determinamos? Sabemos que solamente vamos a trabajar con el conjunto de los reales, entonces ponemos x tal que x es elemento de los reales. ¿Sí? Ahora, además, sabemos que lo que está dentro de la raíz, esto es lo que estoy eliminando de color azul, no puede ser negativo ni cero. ¿Por qué razón? Porque si yo tomo mi calculadora y le pongo un número negativo y a ese número negativo le aplico la función logaritmo natural, me va a decir que es un error. Si yo tomo mi calculadora y pongo 0 y le aplico el logaritmo natural, nuevamente me va a marcar error. ¿Esto qué significa? Que en el caso de los logaritmos, los números reales están circunscritos. Vamos a decir que aquí está el origen, esta es mi recta real, y entonces me dice que están de aquí, déjenme poner con otro color, de aquí, pero sin incluirlo. ¿Cómo le voy a hacer para denotar que no esté incluido? Le voy a poner un circulito y le voy a indicar hacia atrás, ¿sí? Sin incluir al cero. Véase la diferencia con la notación de la raíz. Acá sí incluyó, por esa razón, el puntito estaba relleno. Acá no lo incluye, el puntito está como una bolita en blanco. ¿De acuerdo? La forma de denotar que lo incluye, la forma de denotar que no lo incluye. Por supuesto, que esto qué significa que lo que está de este lado no está permitido dentro del dominio. ¿Por qué? Porque si yo sustituyera un valor negativo en la calculadora y le pido el logaritmo natural, me marca error. Si le pido un número, el 0, y le pido logaritmo natural, me marca error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a ser de 0 en adelante sin incluir al 0. ¿Cómo lo trasladamos este razonamiento al ejercicio? Bueno, transcribo mi función o lo que le está aplicando el logaritmo y digo, esto tiene que ser mayor que 0. Ahora ya no incluye al 0, vean. La diferencia entre esta notación y la de acá es que en esta sí incluye al 0. En la de acá no incluye al 0. ¿Sí? Esa es la distinción. ¿Cómo resuelvo esta desigualdad? Nuevamente, utilizo las mismas propiedades que conozco para el despeje de de una igualdad. Lo único que va a ser distinto en el caso de las desigualdades, ¿sí?, es que cuando yo multiplique o divida entre un número negativo, el sentido de la desigualdad debe de cambiar. Esa es la única propiedad que me debo de aprender. ¿Sí? Entonces, multiplicar por un signo negativo o dividir entre un signo negativo cambia el sentido de la desigualdad. Esa es la propiedad que debo de recordar. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Digo, menos 7x
sumo de ambos lados menos 28 o menos 28 está sumando, pasa del otro lado restando. No estoy haciendo la operación que decía multiplicar o dividir por un número negativo. Por eso la desigualdad permanece igualita. Ahora tengo el menos 7. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cambiar. ¿Sí? Esto es, lo voy a pasar del otro lado dividiendo o voy a multiplicar de ambos lados por menos un séptimo. Como voy a multiplicar por ambos lados por un número negativo, entonces, ¿qué va a pasar con el sentido de la desigualdad? De ser mayor que, va a pasar a ser menor que. Esto es, X va a ser menor que menos 28 sobre menos 7. ¿Por qué? Porque estoy pasando al que está multiplicando del otro lado, dividiendo, pero ese número, en este caso el 7, tiene signo negativo. ¿Sí? Entonces, por eso cambia el sentido de la desigualdad. ¿De acuerdo? Simplificamos esto. Menor que, menos entre menos, da más 28 séptimos. ¿Sí? 28 séptimos es el límite en el que permite a este dominio, ¿no? Entonces decimos, es un elemento de los reales, pero además debe de cumplir la condición de que sea menor, que 28 séptimos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, 28 séptimos es 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, profesor. Se escucha. Profe, ¿Sí se escucha o no se escucha? Creo que usted no nos escucha. Sí se escucha, profe. sí se escucha. Es que yo no los escucho a ustedes nada. Entonces digo, a lo mejor no hay nadie del otro lado. Ok, entonces es 4, ¿no? Esta desigualdad. X es menor que 4, es lo que dice. Entonces vamos a ponerlo con el entero. La notación que yo había establecido aquí con la pelotita era en general que los logaritmos deben ser números positivos. En particular, para esta función me dice que debe de ser de 4 para arriba. Vamos a decir que aquí está el 4, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que la desigualdad lo que me está indicando es, sin incluir al 4, todos los elementos que estén a la derecha, ¿no? Si tengo duda, yo lo que puedo es meter un número del otro lado y ver qué pasa. Si yo, por ejemplo, pusiera el 1 en la función, ¿sí? Perdón, me dice que es menor que 4 y la flecha entonces debe de indicar para el otro lado. ¿Sí? Esto es, la flecha va de aquí para atrás. ¿Sí? La razón es porque yo inicialmente había pensado, sin establecer todavía el dominio de la función, es para todos los logaritmos deben de ser positivos, ¿no? En este caso, ¿sí? Ya en particular, me dice el dominio, debe de ser un número menor que 4. Esto es de 4 a la izquierda. Los que están excluidos serían los que están de este lado. Pensemos en uno que esté del lado derecho. Cualquiera. Por ejemplo, puede ser el 10 positivo. Si yo sustituyo aquí el 10 en la función, esto es, si yo trato de buscar f de 10, ¿qué es lo que me va a suceder? Logaritmo natural de menos 7 por 10 más 28. ¿Sí? ¿Esto aquí es igual? Logaritmo natural de menos 70 más 28. Independientemente de cuánto de 70 negativo más 28, la resultante es un número negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? No está permitido. Por esa razón, ¿sí? El dominio es de 4 positivo hacia la izquierda. Tomemos cualquier negativo, o supongamos, vamos a tomar por acá el menos 10.
¿qué pasaría? Logaritmo natural de menos 7 por menos 10 más 28. ¿A qué es igual? Logaritmo natural menos por menos da más 70 más 28. Logaritmo natural, 70 y 28 son 98. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 98? No lo sé. Pero lo que sí sé es que sí puedo tomar mi calculadora y decir, bueno, pues tomo la calculadora y calculo el logaritmo natural de 98, ¿no? Y me dice que es 4.58, 49 y más decimales, ¿no? Entonces, esa es la idea del cálculo del dominio en el caso de los logaritmos, ¿sí? Que yo tome lo que le va a aplicar el logaritmo, esto es lo que estoy marcando en azul, ¿sí? Es lo que está acá arriba, ¿sí? Y lo relaciono mediante la desigualdad mayor o igual a cero. A veces resultará que quedan, hagan de cuenta, las desigualdades lo que van a suceder es que van a partir en dos o tal vez en más fracciones a los números reales. En este caso, en estos dos ejemplos, los partieron en dos secciones, ¿no? Los que sí permiten y los que no permiten, ¿no? Para el caso de la raíz y para el caso del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, la notación es fundamental. La razón de hacer énfasis en la notación es porque ahora que veamos continuidad, el primer paso para establecer la continuidad de una función va a ser determinar el dominio. Por esa razón, se hace énfasis en que la notación del dominio es fundamental y la notación es solamente esta, la que vamos a usar por medio de conjuntos. Pertenecen a un conjunto que es el conjunto de los reales y si existieran restricciones, esto es que hay operaciones imposibles, esas son enumeradas, ¿no? En el caso de nosotros, solamente tenemos tres restricciones: cociente, raíz y logaritmo. Y el tratamiento de esos tres casos, ahí está. Con el cociente no puede ser cero el denominador. Entonces, ¿cómo le hago con cualquier otro cociente que yo tenga? Inmediatamente digo, bueno, pues son cualquiera todos los números reales. Tomo el denominador y lo igualo a cero y resuelvo la ecuación que tenga ahí. La solución de esa ecuación, como en este caso fue 3 y menos 3, son los elementos que voy a negar en el dominio. Esa es una manera de proceder. Cuando yo tengo raíces, entonces lo que yo digo, bueno, yo puedo calcular la raíz siempre y cuando lo que quede dentro de la raíz sea positivo. Y entonces tomo lo que está dentro de la raíz, en este caso 2x más 10, y lo relaciono mediante la desigualdad mayor o igual a cero, ¿sí? Porque incluye al cero. Yo puedo calcular la raíz de cero, sí. Raíz de cero es cero, ¿sí? Y por último, el tercero y último caso, logaritmos. Cuando yo tengo en mi función un logaritmo y quiero determinar su dominio, lo que sé es que lo que le está aplicando el logaritmo no puede tomar valores negativos ni cero. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar, en este caso, lo voy a volver a remarcar en azul, ¿sí? Tomo lo que le está aplicando el logaritmo natural y lo relaciono mediante una desigualdad mayor que cero. En este caso, no incluye al cero, ¿sí? La razón es porque el logaritmo de cero no existe o marca error la calculadora. Entonces, ya que tengo establecida la desigualdad, lo que hago es despejarla. Y les decía, en el caso de las desigualdades, el despeje de la incógnita, en este caso X, es exactamente igual que lo haría con una igualdad, ¿sí? Esto es lo que está multiplicando, pasa dividiendo, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, ¿sí? Y solamente debo de cuidar que cuando yo multiplique o divida entre un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar, como fue en este caso aquí. Cuando yo pase del otro lado al menos 7 dividiendo, entonces el sentido de la desigualdad cambia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Esos son los tres casos. Y les digo, vamos a estar regresando una y otra vez sobre el dominio, porque nuestro curso básicamente se podría decir que es un curso de análisis de funciones en una variable.
Así se sintetiza el curso. De hecho, pues, el objetivo del curso dice más cosas, ¿no? De que se van a estar vinculadas a funciones económicas y demás. Pero básicamente el objetivo del curso es analizar funciones en una variable. ¿Cuál es el primer elemento de análisis? Es más, aquí les voy a poner elementos de análisis de una función. Voy a poner f de x. ¿Sí? Una función del tipo de las que estamos viendo. El primero y con el que siempre se empieza es el dominio. Esto es, dada una función, el primer elemento de análisis de esa función es determinar su dominio. ¿Por qué digo de análisis? Porque ya sabemos con el dominio, en estos casos que están aquí enumerados arriba, cuáles son los valores permitidos para la función. En el primer caso, la de la parábola, son todos los reales. En el segundo caso, que es un cociente, todos los reales con excepción de -3 y 3. En el tercer caso, con la raíz, son de -5 hacia la derecha. Y en el caso del logaritmo es sin incluir al 0, sin incluir a 4, de 4 a la izquierda. Todos los números del lado izquierdo son permitidos. Esto es, yo puedo tabular la función del 4 hacia la izquierda. Yo puedo tabular o graficar la función de raíz incluyendo de -5 hacia la derecha. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? O sea, no solamente tabular, sino graficar. Yo puedo graficar la función g de x para todos los reales con excepción de 3 y -3. Y por último, la de la parábola, yo puedo graficar a la función o tabular a la función x al cuadrado más 2x más 2 con cualquier número real. No, ahí no hay ninguna restricción. Por eso el dominio es mi primer nivel de análisis. ¿Sí? El segundo nivel de análisis, que es el que vamos a ver, yo creo que en la próxima clase, va a ser la continuidad, donde una función es continua o discontinua. Y ahí lo que pasa es que va a ser muy importante en el caso de los cocientes, estos, por ejemplo, en este cociente, ¿qué pasa en -3 y 3? Resulta que la función se interrumpe, pero curiosamente, estas dos interrupciones pueden a veces cambiarse o no. Ahí ya lo vamos a ver. Pero eso sería el siguiente nivel de análisis. ¿Cómo es la continuidad de la función? Vamos a ponerlo aquí. Digo, todavía no vemos ese tema, lo vamos a ver la próxima vez. El siguiente tema sería establecer la continuidad de f de x. Esto es, para mis funciones que tengo ahí arriba, la primera es continua en todos los números reales. Así me lo dice el dominio, todos los números reales lo pertenecen, entonces es continua en toda su extensión. Para la segunda función, tiene dos puntos problemáticos, -3 y 3. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Se va a interrumpir la función. Para el ejercicio de la raíz, de la raíz y del logaritmo, ¿qué sucede? ¿Es continua o discontinua? No. Ahí lo que pasa es que la función no está definida, en el caso de la raíz, de -5 para atrás. Y en el caso del logaritmo natural, incluyendo al 4 hacia la derecha, no existe la función. Así como no existe en el caso de la raíz atrás de -5, sin incluir al -5. ¿Sí? Entonces, ese es mi siguiente nivel de análisis. ¿Qué le sigue? ¿Cómo voy a poder analizar la continuidad? Aplicando límites. Por eso estamos viendo ahora límites. ¿Sí? Están muy interconectados esos dos temas, pero tenemos que ver primero límites para poder utilizar el análisis y saber si una función es continua o discontinua y qué tipo de discontinuidad presenta. Siguiente nivel de análisis. Creciente, decreciente. Una función va a ser creciente o decreciente y lo que me va a permitir saber si es creciente o decreciente, ¿sí? No es la tabulación, o sea, lo vamos a hacer más óptimo la forma de saberlo. Lo vamos a hacer mediante un límite. Es un límite muy particular, que es la derivada. ¿Sí? Entonces, con la derivada de una función,
vamos a poder saber si la función es creciente, decreciente. E incluso si presenta un punto estacionario. Esto es que ni crece ni decrece. ¿Sí? Y por último, vamos a poder decir, ¿sí?, si la función presenta un tipo de concavidad hacia arriba, concavidad. Si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero básicamente esa es la razón de ser de este curso. O sea, si se dan cuenta, lo que estamos es lo que vamos a llegar al final es, dada una función, vamos a establecer cuál es su dominio, si la función es continua o discontinua, en qué intervalos la función es creciente y decreciente, qué tipo de concavidad presenta, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿sí? Por esa razón es esta secuencia que seguimos y que necesariamente, ¿sí?, tiene que ser muy meticulosa en la anotación, ¿sí? O sea, por eso requerimos que la anotación sea muy meticulosa y por esa razón se ha calificado tan estrictamente la anotación, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces ahora vamos a ver, una vez explicado esto, vamos a pasar a ver límites de funciones. Ya lo vimos con la noción intuitiva del límite. Sin embargo, ahí nosotros decíamos, bueno, utilizábamos flechitas, ¿no? Decíamos, el límite de 1 sobre x, cuando x se aproxima a 0 por los positivos, el límite de 1 sobre x, cuando x se aproxima a 0 por los negativos. El otro límite era el límite de 1 sobre x, cuando x se aleja de 0, y decíamos se aleja por los positivos, o es más infinito. El límite de x, cuando x tiende a menos infinito, este es ahora se aleja hacia el otro lado. Nosotros, a partir de las tabulaciones, decimos, podemos encontrar el límite de la función. Y entonces lo que nosotros concluimos es, a medida que se aproxima a 0 por el lado de los positivos, decíamos, tiende a infinito positivo, o se iba hacia arriba totalmente la función. Contrariamente, cuando 1 sobre x, el límite, a medida que yo voy tabulando y me voy aproximando a 0, pero por el lado de los negativos, lo que sucedía es que tendía a irse hacia abajo, ¿no? A un límite, a un valor infinitamente pequeño, ¿sí? Por último, en los otros dos casos, decíamos que cuando se aproxima a infinito, la función tendía a 0 en ambos casos. Nada más que eran formas diferentes de tender a 0. En el primer caso, tiende a 0 por el lado de los positivos y en el segundo por el lado de los negativos, ¿sí? Teníamos aquí nuestra representación gráfica, que fue, recuerdo que fue lo último que vimos, en el que representábamos gráficamente a la función 1 sobre x y decíamos que teníamos que la función es más o menos así, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que f de 0 no existe en esa función, ¿no? Se interrumpe, se ruptura, ¿sí? Y por último teníamos un último límite. Perdón, aquí ya estoy poniendo los iguales y todavía no estoy diciendo por qué vamos a usar los iguales, ¿no? Todavía no puedo usar iguales. La idea es ahora que en este momento lo que vamos a hacer es, para hacer más eficiente el cálculo de los límites, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para utilizar el igual. Pero por último teníamos un último límite, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasa cuando la función, cuando la función 1 sobre x nos aproximamos a 0, pero ahora no es ni por el lado de los positivos ni por el lado de los negativos? Nos estamos aproximando por ambos lados a la vez. Esto nos estamos aproximando a 0, tanto por este lado como por este lado. Entonces podemos ver que una de las ramas se va hacia arriba y la otra de las ramas, ¿sí? Esta se va hacia arriba y esta se va hacia abajo. Entonces, en este caso, vamos a decir que tiende a infinito, ¿sí? En donde no vamos a especificar el signo, ¿sí? Porque en un caso va hacia más infinito y el otro caso sería menos infinito. Entonces, esta idea del infinito es un número
no determinado. Era lo último que concluíamos, ¿no? No sabemos cuál es este número solamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder saltar este punto de utilizar la igualdad para hacer más sencillo el cálculo de los límites? Entonces, yo voy a calcular los límites, pero de una manera más simple. Y para hacerlo, voy a decir, bueno, yo tengo un conjunto de propiedades de la igualdad que me son útiles, y entonces voy a ver la manera de transformar esa flechita que estoy indicando, que indica tiende a o se aproxima a cambiarla por el igual, ¿sí? Y entonces, esto solamente se va a permitir como notación en límites de la función, ¿sí? Y entonces digo, bueno, para hacerlo, voy a decir que el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0, perdón, cuando x tiende a 0, ahorita lo tengo de esta manera, ¿no? Tiende a infinito, ¿no? Yo lo que quiero es transformar y poder escribirlo de la siguiente manera. Cuando x tiende a 0, es igual a infinito. Entonces, ¿qué es lo que necesito para esa transición de uno a otro? Voy a utilizar para empezar la palabra evaluar el límite. Y lo voy a distinguir entre, por ejemplo, f de 2 es distinto del límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Sí? De este lado, del lado de f de 2, yo lo que hago es sustituyo en la función. De este lado, cuando yo calculo el límite de la función, ¿sí? Lo que voy a hacer es aproximarme a 2. Y como no tiene el 2 una indicación de que sea por la izquierda o por la derecha, se está aproximando a 2 por ambos lados a la vez. Ahora, ¿cómo voy a ver o cómo voy a utilizar? O sea, yo sé que esto de entrada son cosas distintas, ¿sí? El límite de f de x cuando x tiende a 2 y f de 2 no es o no son iguales, ¿no? Vamos a ponerlo. ¿Sí? Son cosas distintas. En un caso estoy calculando valor de una función y en el otro caso estoy evaluando un límite, ¿sí? De este lado entonces tengo valores de una función y de este lado yo tengo límite de una función. ¿Cómo los voy a utilizar mediante el símbolo de igual entonces? Yo lo que voy a hacer es que voy a decir que en el límite, esto es, me voy a aproximar tanto a 2 por ambos lados, que casi toca a 2. Ese casi toca a 2, ¿sí? Ese casi toca a 2 va a ser hacer la evaluación en el límite, ¿sí? Esto es, estoy tan pegado a 2, ya muy, 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 muy pegadito a 2, que pues da lo mismo hacer la evaluación directa en la función para 2. ¿Qué significa esto? Sigo con mi misma función. F de x es igual a 1 sobre x. F de 2 es igual a 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es valores de una función. O igual a 0.5. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo evalúo el límite. Déjenme ponerlo en otro color porque no queda muy clarito. El límite de 1 sobre x cuando x tiende a 2. Yo lo que ya no quiero hacer es tabulaciones. Esto es, yo ya no quiero poner x, f de x y estar aproximándome a 2, vamos a decir, por este lado o por este lado. Esto es 1.9, 1.99, 1.9999 y así sucesivamente, o por el otro lado, aproximarme a 2 como 2.5, 2.4, 2.2, 2.1, 2.01, 2.0001, 2.00001. No, yo me voy a aproximar tan rápido a él que voy a hacer
una sustitución, y véase que estoy haciéndolo entre comillas, ¿sí? Una sustitución, y por eso voy a poder utilizar el igual, y voy a decir que en el límite está tan próximo de 2 que podría pensar que es 2. ¿Qué pasaría en el límite? Esto es, yo lo que quiero ver es la tendencia, a cuál valor se va a ir aproximando en la función. Pues se va a ir aproximando a un medio o a 0.5. ¿De acuerdo? ¿Dudas o no hay dudas? Si no dicen, O no sea sé. que, eh, o sea que básicamente solo es como que ya está tan próximo que decides ponerlo igual. Exactamente. Vamos a, creo que todavía no queda. Este concepto es el más difícil del curso, ¿eh? No se preocupen. Vamos a hacerlo con tabulación para ver si queda más clara la idea. Con la misma función, ¿no? Voy a poner X y me voy a aproximar a 2, vamos a decir, voy a aproximar rápidamente. 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999. ¿Sí? ¿Hacia dónde se está aproximando? A 2. A A 2. 2, ¿no? Se está aproximando a 2 por el lado de los negativos, ¿no? Si yo tengo así mi recta real, aquí pongo el 0, aquí pongo el 2, yo me estoy aproximando por este lado, ¿no? 1.9, 1.99, 1.999 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la función f de x? La función f de x es 1 sobre x. Tomen su calculadora y hacen las operaciones. Dicen, bueno, el primer caso es 1 entre 1.9 y me dice que es 0.52, 63, 15, 8. ¿Sí? El siguiente, digo, 1 entre 1.99, 0.5025, 12, 56, 3. Y sigo con otro 9. 1 entre 1.999. ¿Sí? Aquí me da 0.50025, 0, 125, 6, 2, y así sucesivamente, ¿no? Me sigo al otro. 1 entre 1.9949, ¿no? Y ahora me dice que es 0.50002500125. Pero todavía no llego al 2, ¿no? Yo digo, bueno, pues me acerco todavía más. 1.1234, 5 nueves, ¿no? Con 5 nueves, ¿qué es lo que pasa? 0.5000250. ¿Cuántos ceros fueron? 2, 4. Ay, me faltó un 0 aquí, perdón. Tengo 2, 4. Luego sigue 2, 5, 3 ceros, 1, 2, 3, 125. ¿Sí? Hacemos otro. 1.9999, van 4, 5, 6 nueves, ¿no? 2, 4, 5, 6 nueves. 0.500. Ahora, ¿cuántos son ceros? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 3, 4, 5 ceros. 2, 5. Y luego 2, 4 ceros. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este se está aproximando. Déjenme ponerlo con otro color. Este se está aproximando ¿a qué número? Al 2. Al 2. ¿Sí? Me estoy aproximando por este lado. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Hacia dónde tiende la imagen?
hacia el punto 5. Hacia 0.5, porque esta parte de acá ya está tan pequeñita, ¿sí? Vean, es 0.5. Todos estos ceros y luego hay otro número, ¿no? Entonces, pero no es 0.5. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Se está aproximando, ¿sí? Aquí podemos decir, la flecha que estoy poniendo de color morado, esta, lo que quiere decir es que, o está indicando es que hacia dónde se mueve el contradominio, tiende a 0.5. ¿En algún momento va a ser 0.5? No, No, nunca va a ser el punto 5. ¿Por qué? Porque tampoco este nunca va a ser 2. Me estoy aproximando lo más que yo pueda, pero nunca voy a tocar el valor 2. Entonces, de eso consiste ¿cómo se llama? La idea del límite de una función, ¿sí? Lo que pasa es que acá pareciera que yo estoy haciendo la evaluación directa, ¿no? O sea, digo, bueno, está tan próximo que pues, ¿qué me quita? Y le pongo el 2. Entonces, así puedo saber, ay, perdón, aquí me borré un numerito, es que es 0.5. Es que el punto quedó muy, muy oculto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? De este lado tengo valores de una función. De este lado tengo el límite de una función. Aunque son los mismos, yo si lo calculo mediante tabulaciones veo que no son exactamente los mismos. ¿Sí queda claro? sí, profesor. Si hay una distinción entre valores de una función y el límite de una función. En el límite de una función, yo lo que voy a hacer es, bueno, por facilidad, lo que voy a hacer es, voy a decir en el límite, y entonces en el límite voy a sustituir entrecomillado, porque no es una sustitución como lo que hago en valores de una función. Solo lo va a permitir en límites, ¿no? En esencia, lo que estoy tratando es de evitar cada vez que tenga que hacer un límite, hacer estas tabulaciones. ¿De acuerdo? No escucho. Sí, no, más o menos. Sí, profesor, todo claro. Profesor, Ujú. Sí, profe. Es necesario hacer la tabulación del otro lado, que nos aproximemos por este otro lado. Bueno, no dicen, pero yo digo, vamos a hacerla porque si no, luego están las dudas de que. Les digo, es el concepto más complicado del curso. X, f de x. Es aproximarse a un número, pero sin tocar. Entonces ahora me voy a poner del otro lado. Ahora voy de los positivos aproximándome a 2. Y entonces para hacerlo no muy rápido, pues digo, empiezo en 2.5, luego digo 2, ponerlo más grandecito, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, 2.12341, 2.12345, 1. Sí se observa que lo que estoy haciendo es que estoy cada vez más próximo de 2, pero nunca es 2. Va a ser un último. 2.1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y un 1. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la tabulación en la calculadora. Entonces digo, por supuesto, la función ahora sigue siendo la misma, ¿no? 1 sobre x, pero el cociente es 1 entre 2.5 primero. 2.5. Y me dice que es 0.4. Yo me acerco más y digo 1 entre 2.1. Me dice que esto es 0.476190476. ¿Sí? Me acerco más. 1 entre 2.01. Me dice que es 0.4975 124
378. ¿Sí? Me acerco más. 1 entre 2.001. Me dice que 0.49975 0124 9375. ¿Sí? Me acerco más. 1 entre 2.0001. ¿Sí? 3 ceros y un 1. 0.4999. Son 3 nueves. 1, 2, 3. 750. 0, 1, 2, 4, 9, 9 y más, ¿no? Me acerco más, le pongo otro cerito. Entonces me dice un 0.4999, 2, 4 nueves, 750, 2 ceros, 125. Me acerco más, 0.4999, 4959, 75, 1, 2, 3, 4, 125. 2, 4, 5. Y me acerco todavía más, ¿no? Le pongo otro 0 y un 1. Posiblemente en sus calculadoras a ustedes ya les marca 0.5. No lo sé. Ujú. Aquí en mi calculadora, si le doy otro 1, todavía. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí les dan las mismas Sí, profe. tabulaciones? Sí, profesor. ¿Qué estoy haciendo aquí en este caso? La X me estoy moviendo y me estoy aproximando a qué número. Al 2. Al 2. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Hacia cuál se aproxima? Al 0.5. Al 0.5. De hecho, todavía no es 0.5, pero ya es 0.499999, que ya es prácticamente el 0.5, ¿no? En el límite, o sea, si yo pudiera acercarme más y más y más y más al 2, ¿hacia cuál valor tiende? El límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 2, ¿a qué sería igual? En el límite. O sea, que hagan de cuenta que continúo la tablita. ¿Hacia dónde se aproxima? ¿No? ¿A 5? A 0.5. O sea, por la izquierda, que fue el primero que hicimos, y también por la derecha, que es el segundo que hicimos, se está aproximando por ambos lados al 0.5. De este lado sí se ve que incluso está sobradito, ¿no? Pero ese sobradito, digo, ya son varios ceros y por acá hay algo que lo hace distinto del punto 5. En este caso, está muy pegado a punto 5, no es punto 5, pero en el límite, y así es como vamos a entender ahora este igual, en el límite tiende, ¿sí? Vamos a ponerlo así, se aproxima tanto esto al 2, que voy a decir, bueno, sería tanto como poner 1 sobre 2, y ese 1 sobre 2 ¿a qué tiende? A punto 5. Esto es, a medida que yo me acerco a 2 en la función 1 sobre x por ambos lados a la vez, la función tiende al mismo valor, a punto 5 o a un medio. ¿Queda claro? ¿Más o menos claro? Sí, más o Está menos. claro, profe. Sí, profe. ¿Necesitarán entonces hacer otras tabulaciones? Dejen ver el chat.
Ajá, acá es que lo que pasa es que algunos de ustedes no tienen sonido y sí, la idea es que aquí ya me están contestando que sí, que tiende a punto 5. Ok, ok, Cristian, ya quedó claro. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de utilizar el igual en este contexto. El igual va a sustituir a la flechita que me indicaba tiende a o se aproxima a punto 5. ¿Sí? Y para hacerlo todavía más sencillo el cálculo de los límites, porque si cada límite tuviera que hacer estas tabulaciones, imagínense cuándo terminarían. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un conjunto de propiedades de los límites para evaluar límites de manera más simple. ¿Sí? Entonces voy a decir, voy a partir del hecho de dos funciones. Si f de x y g de x son dos funciones de x, el límite de la función f de x cuando x se aproxima a a, donde a es un número real, voy a decir, es igual a L. ¿Qué significa que sea L? Que es un valor establecido, como en este caso. Tomemos el ejemplo que acabamos de resolver. Aquí la función 1 sobre x, cuando x tiende a 2, aquí el a sería el 2, tiende a punto 5. Bueno, el punto 5 hagan de cuenta que es la L, ¿sí? Y entonces en este caso voy a decir que L es un límite, o la función presenta un límite finito, ¿sí? ¿Qué significa que la función presenta un límite finito? Que esto es que se aproxima a un valor en específico. Por ejemplo, la que tenemos aquí arriba tiene límite finito. ¿Por qué? Porque se aproxima a punto 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más una pregunta. Ahí abajo dice límite de x que se aproxima a. Sí. A Ah, es un número real. Ahorita no estoy pensando en un valor en particular. Por eso les estaba poniendo de ejemplo el de arriba. Esa A puede ser, en el caso del ejemplo que acabamos de hacer, es el 2. Porque lo voy a hacer de manera general para cualquier número. Esto es, yo voy a buscar límites cuando tienden a 2, a 4, a menos 6, a 3 octavos, a 1 octavo, e incluso a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Pero lo que quiero es ahorita establecerlo de manera general. Y entonces digo, el límite de la función cuando x tiende a, donde a puede ser cualquier número real, el ejemplo sería el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 2, ahí la a vale 2. ¿Ahora sí queda claro, Grecia? sí, profe, gracias. Ok, bueno. Y tomemos lo mismo que nos pregunta Grecia ahorita para la L. La L lo que está diciendo es que es un valor en específico, como en nuestro ejemplo es 0.5. Entonces, la función que tenemos ahí de ejemplo, ¿sí? Sintetiza en casos particulares lo que estoy poniendo acá de manera general para cualquier función. Entonces, yo estoy hablando de que la función, una función cualquiera, cuando x tiende a, donde esa a puede ser 2, 4, 5, 7, cualquier número, tiende a un valor L, donde ese valor L es un valor conocido. En este caso, en el ejemplo, es 0.5, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un valor conocido para un límite, entonces voy a decir que la función presenta límite finito. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Si el valor al cual tiende no es finito, esto es, si no tiende a un valor en particular, voy a decir que el límite es no finito. ¿Sí? Ejemplos de estos son los que acabamos de hacer la clase pasada, estos que están acá. Este es límite no finito. ¿Por qué? Porque tiende a más infinito. Este es ejemplo de límite no finito porque tiende a menos infinito. Este y este, ejemplos de límites finitos porque tienden a cero.
Y por último, este de acá, ejemplo de límite no finito, porque no tiende a un valor en particular. ¿Ahora sí queda claro? Cuando hable de límites finitos o no finitos, me estoy refiriendo a, si tiene límite finito, es que hay un valor en particular. Si tiene límite no finito, no sabemos hacia cuál tiende, o no tiene límite, la función se dice también. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bueno, Profesor. entonces, esto es así como que ponernos de acuerdo en esa palabra, finito y no finito, porque como lo voy a estar utilizando a cada rato, entonces que no me vayan a decir, ¿y qué se entiende por finito y qué se entiende por no finito? Finito tiende a un valor en particular. No finito, no sabemos a dónde tiende la función. Entonces, en este caso estoy suponiendo que tengo dos funciones f y g y que ambas funciones, ¿sí? A una le estoy aplicando el límite cuando la función tiende a A y dice que es finito y ese valor finito es L, donde L ahorita no sabemos qué valor es, pero sabemos que es un valor en particular, ¿sí? Y también sabemos que el límite de g de x, cuando x tiende a A, donde A nuevamente no sabemos es un valor en particular, vamos a decir que es un valor finito m, ¿sí? Esto es, yo lo que voy a partir es que voy a trabajar con dos funciones f y g y voy a decir, dadas esas dos funciones, ambas funciones, cuando x tiende a, tienen límite finito. Y entonces voy a establecer las siguientes propiedades para cálculo de límites. La primera propiedad habla de la siguiente. El límite de una constante, vamos a ponerlo con una letra C en lugar de K, de una constante C, cuando x tiende a, es igual a la constante. ¿Sí? Voy a ejemplificarlo para que quede claro, porque a lo mejor de momento dicen, ¿y eso cómo sabe que tiene una constante? Bueno. Tenemos f de x y x. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner una función constante de color rojo. Sabemos que una función constante es una paralela al eje de las x, ¿no? Vamos a decir que este es f de x igual a c. Y vamos a poner un valor a aquí abajito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me aproximo por este lado y por este lado a a? ¿Qué pasa con el valor de la función? ¿Hacia dónde se aproxima? Si sabemos que la altura que está aquí es c. Bueno, si no quieren c porque les pueda costar trabajo, vamos a decir que esté 2. Digo, porque son dos cuadritos hacia arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Y también si quieren, le quitamos la A por si les cuesta trabajo y ponemos vamos a poner un número diferente de 2, para que no sé. Es decir, que aquí está representado el número 6, que de aquí a acá hay 6 unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa que a medida que yo me aproximo a 6, perdón, sí, a 6 por la izquierda y por la derecha? ¿Cuál es el valor hacia el cual tiende la función? Es una función constante. ¿Hacia 2? Hacia 2. De hecho, nunca va a cambiar, ¿no? Se aproxima 2, 2, 2, 2, 2. De hecho, si hago la tabulación, f de 5.9 es 6. Cf de 5.99 es 6. Ahí es exactamente el mismo, la función constante, ¿no? Entonces, por eso dice que el límite de una constante es igual a la constante. Es lo que dice la propiedad. ¿Claro o no? No los escucho. Ok. Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Entonces, de tal manera que si yo tengo ejemplos, digo, para que no digan que
que no ponemos ejemplos. Ejemplos, límite de la función 7/4 cuando x tiende a 9, ¿a qué es igual? Ah, 7/4. A 7/4. ¿Por qué? Porque el límite de una constante es la misma constante. El límite de 5 enteros cuando x tiende a 8, ¿a qué es igual? A 5, ¿no? A 5. A ver, otro límite. Vamos a poner otro número. De 10 cuando x tiende a más infinito, ¿a qué es igual? A 10. A 10, porque no importa que me vaya muy, muy, muy lejos, la función siempre va a valer 10. Es una función constante. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad me dice que el límite de f de x más el límite más g de x, ¿sí? Lo vamos a poner así, es igual, obviamente, este límite es cuando x tiende a a. Este es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a más el límite de la función g de x cuando x tiende a. Y esto, como sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a es L, va a ser la suma de L más M. ¿Sí? Estoy tomando de estos dos hechos que yo estoy definiendo desde el principio. Que las dos funciones presentan límites finitos cuando x se aproxima a a. Y la propiedad me dice que si yo sumo dos funciones y le trato de aplicar su límite, eso es igual al límite del primer sumando más el límite del segundo sumando. Y en pocas palabras es la suma de cada uno de sus límites. Como en este caso yo definí que ambas funciones tienen límites finitos, entonces es la suma de L más M. ¿De acuerdo? ¿Me podrías repetir eso, por favor, profe? Tengo dos funciones. Ambas funciones tienen un límite, tienden a un valor, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es que puedo descomponer esa suma de límites, perdón, esa suma de funciones como la suma de dos límites, el de f y el de g. Pero como yo definí al inicio que tengo que la función f tiene límite finito L y la función g tiene límite finito M, cuando ambas tienden a A, por eso al final digo que sería la suma de los límites de cada una de las funciones. Pongamos un ejemplo para a lo mejor de manera como está la propiedad no se entienda totalmente. Vamos a poner un ejemplo numérico, bueno, para ver si se entiende mejor esta propiedad. Vamos a decir que yo tengo que la función f de x es igual a x, ¿sí? Y voy a decir por otro lado que la función g de x es igual a 10, ¿sí? Entonces ahí tengo las dos funciones. Lo que estoy diciendo es que si yo voy a aplicar el límite de f de x más g de x, cuando x se aproxima, vamos a decir, a un valor, por decir un número, a 1, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, pues dice que la propiedad es que yo puedo distribuir el límite en cada una de estas funciones. Cuando x tiende a 1, en ambos casos. ¿Sí se ve cómo estoy distribuyendo el límite en cada uno de los sumandos? Sí. Ok, pero esto que es igual, sería el límite. ¿Quién es f de x? Ah, pues me dice que solamente es x, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo para... ¿sí? ¿Y qué le va a sumar cuando x tiende a 1? Por supuesto.
¿Y qué le voy a sumar? El límite de la función g de x. ¿Cuánto vale g de x? 10. 10. Cuando x tiende a 1. Si evalúo cada una de estas dos funciones, en el límite, si yo me aproximo por ambos lados a la vez a 1, en el primer sumando, ¿hacia dónde tiende la función? O sea, se va a X. aproximar tanto a quién. Aquí. ¿A 1? A 1, porque se está aproximando por la izquierda y por la derecha, como no tiene, véase que no le estoy diciendo que se aproxima por los positivos o por los negativos, ¿sí? No tengo eso. Entonces, si no tiene como exponente un positivo o un negativo, quiere decir que se está aproximando por ambos lados a la vez. Se está aproximando a 1. En el límite es tan próximo que a dónde tiende el valor de la función. ¿A 1? ¿A 1? A 1. Hagan de cuenta que es como si yo hiciera, por eso lo pongo entre comillas, la sustitución. Está tan pegadito a 1 que digo, bueno, pues le asigno el valor 1. ¿Sí? Es tan imperceptible ya la diferencia que digo, bueno, en el límite se aproxima a 1. Bueno, pues, digo, es 1. ¿Qué pasa con el segundo sumando? El límite de 10 cuando x tiende a 1, ¿a qué es igual? El límite de una constante cuando x tiende a 1, ¿a qué es igual? A la misma constante que en este caso es 10. Y entonces ahora yo puedo sumar los dos límites, ¿no? ¿Y a qué sería igual? Pues a 11, ¿no? 11. 11. Entonces, de esa manera ya no tengo que hacer las tabulaciones y puedo encontrar con esta propiedad, si yo tengo dos funciones que se están sumando, yo puedo sumar el límite de cada una de esas funciones. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Bien? Ok. Vamos con otra propiedad. Propiedad 3. El límite de f de x por g de x cuando x tiende a a. A diferencia del anterior, ahora las funciones se están multiplicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a decir el límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Esto es, el límite de un producto de funciones es igual al producto de sus límites. Es lo que está diciendo esta igualdad ahí. Del lado izquierdo digo, el límite de un producto de dos funciones f y g es igual a ¿qué? Al límite del producto, al límite de, perdón, al producto del límite de f por el límite de g, cuando x en ambos casos tiende a A. Como estos están establecidos al principio, definí que el límite finito era para f, L, y el límite finito para g era M, entonces este producto sería, ¿quién? El producto de L por M. ¿De acuerdo o no? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ok, pongamos un ejemplo. Tomemos los mismos casos de arriba. F de x es igual a x, g de x es igual a 10. Si yo lo que quiero es encontrar el límite de 10 por x o x por 10, da lo mismo, ¿sí? O la función, es que los voy a poner así como función, ¿no? Vamos a poner la función primero g de x por f de x. Da lo mismo que lo ponga f y g, pero como a la hora de poner, es más sencillo establecer el número
primero el coeficiente numérico y después el coeficiente literal, los pongo al revés en los factores, ¿no? Voy a decir que se aproximen a un valor, vamos a decir que se aproximen a 2, en este caso. O si quieren al mismo 1 de hace un ratito, ¿no? Para que no digan que me estoy inventando otros números, ¿no? ¿Qué pasaría? Me diría que esto es el límite de g de x cuando x tiende a 1 por el límite de f de x cuando x tiende a 1. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Yo sé que el primero es el límite. ¿Quién es la función g? La función g es 10 cuando x tiende a 1 y lo voy a multiplicar por el límite de la función x, que es la función f, cuando x tiende a 1. Y cuando x tiende a 1. Ese producto a qué es igual. El límite del primer, en este caso del que voy a marcar en azul, ¿cuál es el límite de 10 cuando x tiende a 1? 10. 10. La constante. ¿Y a quién va a multiplicar? Al límite de la función, lo voy a poner en verde, x cuando x tiende a 1. ¿Hacia qué valor tiende? A 1. 1. Y entonces el producto a qué es igual. A 10. A 10. ¿Sí? Entonces, el límite de un producto de funciones es igual al producto de sus límites. Es lo que dice en esencia esta tercera propiedad. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Seguimos. Vamos a borrar esto de aquí porque no nos hagamos. Siguiente propiedad. Voy con la propiedad 4. Esta propiedad 4 me va a decir que si yo tengo el límite de un cociente de funciones f de x sobre g de x cuando x tiende a a, ¿sí? Es igual al límite, un poquito más arriba, al límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a y esto es igual, como lo sabemos, son finitos, ¿no? El de f era L y el de g era M. Aquí lo único que tenemos que poner de restricción, nuevamente, cuando yo tengo cocientes, ¿cómo debe de ser el denominador? No puede ser 0. ¿Entre de 0? Entonces, g de x es diferente de 0 y por lo mismo, m es diferente de 0, ¿no? ¿Qué? Ok. Entonces, vamos a ponerlo con los ejemplos. Decíamos que f de x era 10, perdón, era x. Y g de x tenemos como ejemplo, decimos que era 10, ¿no? Entonces, si nosotros queremos encontrar el límite del cociente de f de x entre g de x cuando x tiende a 1 otra vez, ¿no? Para que no todos los ejemplos nos salgan exactamente igualitos y sean fácilmente comparables, diríamos que es el límite de f de x cuando x tiende a 1 sobre el límite de g de x cuando x tiende a 1. ¿Y esto es igual a quién? Para el primer caso es el límite. Sabemos que f de x es igual a x, ¿no? Y x tiende a 1. Y el límite de g de x decíamos que vale 10. Entonces tiende también a 1. ¿A qué tiende? ¿El numerador a qué valor tiende? 1. 1. ¿Y el denominador a qué valor tiende? ¿A 10. 10. Entonces, el límite es finito y es como un décimo. O si quieren ponerlo como decimales, 0.1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, sí. Sí, profe. Lo que vamos a hacer entonces es que, si se dan cuenta,
con esto estoy simplificando de tal manera que cuando yo tenga que hacer un límite, voy a utilizar estas propiedades y ya no voy a hacer tabulaciones. Salvo que si sea un límite muy difícil, siempre voy a tener la posibilidad, si no lo puedo hacer con las propiedades, siempre puedo recurrir a las tabulaciones. Pero la recomendación es utilizar las propiedades. Me falta solamente una propiedad. En algunos libros aparecen dos propiedades, pero creo que en una se puede sintetizar esas dos. Pongamos esta propiedad que nos falta. El límite, vamos a decir, de f de x pero ese límite va a estar elevado a la potencia n. Tiende a A. Voy a decir que esto va a ser igual al límite. Vamos a ponerlo así primero. A n. Y esto vamos a decir que esto es lo mismo que el límite de f de x cuando x tiende a A. Y esto está elevado a la n. Voy a ponerlo un poquito más abajo para que no se confunda con la propiedad de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Que lo que voy a hacer es que si yo tengo una función elevada a una potencia, puedo calcular primero el límite de la función y después elevarlo a esa potencia. En este caso yo conozco el límite de la función. Sé que el límite de f de x cuando x tiende a es finito, es L. Entonces me quedaría que esto es L a la n. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. Ok. Vamos a ponerlo como ejemplo. El límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Vamos a decir que al cubo. Es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a 1. ¿Sí? Y esto elevado al cubo. ¿Cuál es nuestra función f de x? Pues decíamos que la función f de x era x, ¿no? Entonces esto significaría que esto sería el límite de x cuando x tiende a 1 y esto elevado al cubo. En el límite, ¿hacia dónde tiende la función x cuando x se aproxima a 1? A 1. A 1. Y 1 al cubo, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Véase que entonces lo que estoy haciendo es que con esas propiedades estoy reduciendo el cálculo de los límites a un conjunto de operaciones que yo ya conozco en el álgebra, que es sumar, restar, por supuesto, la primera propiedad, perdón, la segunda propiedad de la suma es suma algebraica, ¿no? Puedo sumar algebraicamente dos funciones, esto es más o menos, ¿sí? La tercera propiedad es puedo multiplicar funciones y yo, en lugar de hacer la multiplicación de las funciones, puedo aplicar el límite al interior de cada una de las funciones para evaluar el límite. En la 4, yo puedo hacer el límite de un cociente de funciones, ¿sí? Descomponiendo el límite en el numerador y el denominador. Y por último, esta propiedad es el caso de la potencia. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es todas las operaciones algebraicas que yo puedo hacer con límites, las estoy llevando a este conjunto de propiedades. Les decía, algunos libros hablan de una propiedad 6. En lo personal considero que la 5 es suficiente, pero vamos a ponerla la 6 y van a ver que la 6 es un adendum de la 5. Esta propiedad 6 diría lo siguiente. Si yo ahora lo que tengo que calcular es el límite, pero el límite de una raíz, y lo voy a poner con esta raíz enésima, ¿sí? Cuando x tiende a A, entonces yo diría que esto también se puede reexpresar como el límite de f de x cuando x tiende a de 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo con la notación? O sea, puedo transformar la notación de la raíz como
elevado a la 1 sobre n. Sí, profe. ¿Ok? Ya ven la similitud, o sea, pues es prácticamente la que tengo arriba, nada más que ahora está englobando los casos de exponentes fraccionarios, ¿no? La de arriba es para potencias enteras, pero la de abajo funciona exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esto? Al límite, como sabemos que el límite es finito de la función, es L, y esto se eleva a la 1 sobre N, o L a la 1 entre N, ¿sí? Si nosotros queremos hacer el ejemplo con la nuestra que dice f de x es igual a x, a 10, no era x, ¿verdad? F de x es igual a x, y queremos aplicar la raíz cuadrada, vamos a decir, del límite de f de x cuando x tiende a 1, esto es igual, ¿sí?, a calcular el límite de f de x, perdón, aquí tendríamos que haber puesto la raíz más bien adentro, ¿verdad? Igual aquí. Porque realmente nada más lo único que hice fue la transformación a la 1 medio de cuando x tiende a 1. En nuestro caso, cuando decíamos el límite de x, que es la función f de x, cuando x tiende a 1, a la 1 medio, el límite de x cuando x tiende a 1, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Y la raíz cuadrada, o ya sea que la ponga como elevada a la 1 medio, de 1, ¿a qué es igual? La raíz cuadrada de 1, ¿a qué es igual? ¿A 1? A 1, efectivamente. ¿Sí? Ok, ay, perdón. Bueno, pues entonces ahí están en las 6 propiedades de los límites, ¿no? Desde la constante, la suma, el producto, cociente, potencia. Les digo, la 5 se puede agregar en una sola, ¿cómo se llama? En un solo límite. ¿De acuerdo? Permítanme ahora. Déjenme. O sea, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues dados un conjunto de límites, vamos a evaluar los límites de esas funciones. ¿Sí? A ver. Déjenme que cargue mi programa. Mm. Ujú. Ok, a ver, entonces, déjenme pasar acá. Ujú. Ok. Ustedes ahora ven una hojita con límites. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ujú. Tómenle una fotito, por favor, para que ahorita trabajemos con ellas. Pero yo las voy a ir escribiendo acá en la tableta, esos límites. ¿Sí? ¿Ya tienen los ejercicios? Sí, profesor. Ok. Es más, de una vez déjenme ver, creo que aquí hay. Aguanta. Listo. ¿Ya lo tienen? Sí, profe, gracias. Si quieren de una vez, tomen la foto a estos otros que están aquí.
Estos no van a ser para entregar, ¿eh? Lo que pasa es que son para practicar. Déjenme ponerlo a partir de ahí, que sea hasta las 55 por lo menos. Ujú. Y la idea es que empiecen a practicar con estos ejercicios. No son para entregar, ¿eh? Con estos ejercicios vamos a hacer, vamos a tomar esta clase, la próxima clase, de hacer algunos ejercicios y después ya que le agarran un poquito más el modo de cómo evaluar límites, les dejo la actividad para, para que ustedes calculen los límites. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Ok. Si quieren tomarle la foto al final, digo, porque son 60 límites. Lo que pasa es que no salen todos en la misma pantalla. Y ahí ya pueden ver todos los límites, ¿no? Con esos vamos a trabajar, no los vamos a hacer todos, pero me voy a ir saltando y vamos a ir viendo. Si ustedes quieren trabajarlos por su cuenta, sería lo ideal y que la próxima clase lleguemos y me digan, oye Enrique, tengo una duda en el 36, en el 51, en el 59, en el 29, en fin, en el que ustedes quieran, ¿no? El propósito es ese, que practiquen por su cuenta y que empecemos a ver, porque para evitar estos problemas de que denotan de una manera las cosas, y aquí en límites es mucho más importante todavía la anotación. Si no denotan bien, tachen automático, ¿sí? Entonces, por eso aquí sí me importa mucho que dediquemos lo que resta de esta clase más la otra clase a ver la anotación de límites, porque tiene, tiene características muy particulares la anotación de límites, ¿no? Entonces, por supuesto, a partir de aquí, todos los límites ya no los vamos a hacer tabulaciones. Lo que vamos a hacer es utilizar, obviamente, los referentes que tenemos de las tabulaciones de 1 sobre X, pero principalmente las propiedades de los límites, ¿sí? Entonces me regreso a la tableta. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, me regreso a la tableta, déjenme poner acá nada más visible. Y voy a empezar con el 1 que estaba ahí en los ejercicios, ¿no? Ah, chinches. Vamos a poner una línea aquí que divida. Ok. Y entonces digo, vamos a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice que tengo, perdón, no es función, sino dice el límite. Dice el límite de la función t cuadrada más 6t más 5 cuando t tiende a 2. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo resolver de varias maneras. Lo que primero podemos hacer es utilizar las propiedades tal cual. ¿Sí? Y diríamos, bueno, aquí tenemos que es el límite de un conjunto de sumandos, ¿no? No es uno, sino son varios sumandos. En las propiedades solamente hablábamos de 2 sumandos, pero pueden ser 2 o más sumandos. Entonces, ¿eso que se convierte? Sería el límite del primer sumando cuando t tiende a 2 más el límite de 6t cuando t tiende a 2 más el límite de 5 cuando t tiende a 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que estoy utilizando ahorita es la propiedad 2, que decía el límite de un conjunto de sumandos es igual a la suma de los límites de cada uno de los sumandos. Estoy descomponiendo el límite en cada sumando. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora sigue. Primer sumando, el límite de una expresión a una potencia. Pues puede ser también reescrita como el límite de t, todo eso al cuadrado cuando t tiende a 2. ¿Vale? Cuando t se aproxima a 2. ¿Sí? Permítanme, déjenme ver. Santiago. ¿Dónde está Santiago? Sí. Ok. ¿Qué le sumo? Tengo el límite de un producto de funciones, la función 6 y la función t que se están multiplicando, ¿no? Entonces, ¿eso qué sería igual? Al límite de 6 cuando t tiende a 2 por el límite de t cuando t tiende a 2.
Estoy aplicando la propiedad del producto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y el último sumando es la propiedad de la constante, ¿no? El límite de una constante es igual a la constante. Pero ahorita no lo voy a hacer, sino nada más lo voy a dejar planteado. De tal suerte que ahorita ya te dejé planteado en cada uno de los... Ven más, aquí lo que voy a hacer es, en cada uno de los sumandos ya puedo evaluar el límite, ¿no? ¿A qué sería? El límite del primer sumando, el límite de t cuando t tiende a 2, ¿a qué sería igual? En el límite. 4. Antes a 2 elevado al cuadrado. Digo, lo estoy haciendo paso a paso. No es necesario hacer todos estos pasos. Efectivamente, podrían haber dicho 4 directamente, ¿no? Pero lo que quiero es que vean que lo que está detrás de esto no es la evaluación o la sustitución que teníamos conocida nosotros, sino lo que estamos es aplicando las propiedades de los límites, ¿sí? Ok, aunque es correcto que lo que me dijo su compañero, 4, ¿sí? Más el siguiente límite, el límite de la constante cuando x tiende a 2, ¿a qué es igual? A 6. A 6. 6, a la constante. Y por último, perdón, y después el otro factor, el límite de t cuando t tiende a 2, ¿a qué es igual? ¿A 2? A 2. Posiblemente algunos de ustedes hubiesen dicho, el segundo sumando es 12. ¿Por qué? Porque hacían el producto de 6 por 2. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, maestro. Profe, Ok, y el último sumando, ¿a qué? ¿Cuál es su límite? 5. 5. ¿Ok? ¿A qué es igual esto? 4 más 12 más 5. 4 más 12 más 5, ¿a qué es igual? A 21. 21. 21. ¿Ok? Este es el límite de la función. Ahora veamos. Posiblemente se les haga demasiado detalle, ¿sí? Y digan, oye, Enrique, estás detallando cada una de las propiedades. Este es el único caso que lo voy a hacer, ¿eh? Pero lo que estoy haciendo es que muestro que estoy aplicando las propiedades de los límites para distinguirlo, para separarlo de valores de una función. Porque si yo agarro, esto es lo que vamos a hacer ya después, ¿eh? Pero lo que sí quiero es que tengan claro que en el Inter lo que estoy haciendo es un ejercicio de límites, no valores de una función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que yo expresé aquí y aquí, lo voy a hacer directamente, bueno, y aquí lo voy a hacer directamente hasta acá, si yo quiero. Esto es, yo puedo decir directamente que esto es 2 al cuadrado más 6 por 2 más 5. ¿Sí se ve la diferencia? Pareciera que estoy haciendo valores de una función, o sea que estoy sustituyendo el 2 en la función, pero realmente estoy utilizando límites de la función y estoy utilizando, para hacerlo muy rápido, estoy utilizando las propiedades que están acá arriba. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? profesor. No. Entonces, sí se vale hacerlo así directamente, pero lo que sí me interesa mucho es que tengan claro que lo pueden hacer así directamente, pero en el momento que yo hago la evaluación en el límite, esto es que yo pongo en el límite el valor 2 para t, ahí ya no aparece la notación del límite. Observen en mi notación anterior, aparece la notación del límite, aparece la notación del límite, 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 límite. ¿Por qué? Porque todavía no estoy evaluando el valor en t. Aquí, en esta sección, ya no aparece la notación del límite, porque ya estoy haciendo la evaluación para t igual a 2. O cuando t se aproxima tanto a 2, que le puedo decir es 2. ¿Sí? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia. Por supuesto, acá dirían ustedes, pues esto es 21. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces,
Sí, profe. Lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de los límites y para aparecer, digo, quiero ser muy enfático, va a aparecer que estoy haciendo valores de una función, pero no es el caso, ¿sí? Y no es el caso porque de aquí, de estos ejercicios, van a salir dos tipos de límites muy particulares que se denominan formas indeterminadas, ¿no? Van a ir apareciendo poco a poco esos límites de formas indeterminadas, pero vamos a hacer varios límites y cuando aparezcan vamos a ver cómo se resuelven esos límites de formas indeterminadas, ¿sí? Resuelvo otro para que, porque ya faltan 9 minutos y no me quisiera quitarles tiempo para que puedan descansar un poco, estirarse y pasar a la siguiente clase, ¿no? X al cuadrado más 6x más 3 cuando x tiende a 0. Aquí es igual, aquí lo podemos hacer inmediato, ¿no? Podemos decir el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 0, ¿a qué sería igual el primer sumando? A 0. 0. 0. El Cero. segundo sumando 6 cuando t Cero. tiende a 0. Y el último sumando A 3. a 3 porque el límite de una constante es la constante. Y entonces aquí decimos esto. Véase que ya no aparece la anotación del límite. Ya estoy haciendo la evaluación directa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces, les pido de favor que trabajen estos ejercicios. No son para entregar, ¿sí? Para que les quede claro. No son para entregar. Pero lo que necesito es que practiquen porque yo no los voy a ver así, uno por uno. Me voy a ir saltando, pero si ustedes tienen duda en la solución de alguno de los ejercicios, me preguntan en la próxima clase y con todo gusto lo resuelvo para que vean cómo se van solucionando esos ejercicios. Bueno, entonces, si no hay más cosas, nos vemos la próxima sesión. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias, profe. Ok, nos vemos entonces. Tenga buen día. Que estén bien. Igualmente, hasta luego. Profe, hasta luego. Buen día. Bye, hasta luego, que tengan buen día.